Ok, entonces vamos a entrar en el segundo tema de nuestra materia. Inicialmente ya habíamos visto las características básicas que tienen los medios de transmisión y ahora vamos a entrar en mayor detalle específicamente a lo que serían nuestros dispositivos de medios guiados ópticos, ¿ya? Entonces, a manera de introducción, diríamos que los sistemas de fibra óptica están reemplazando a los medios físicos tradicionales como lo que es el multipar trenzado, el WTP inclusive, y nos permiten una serie de lo que serían servicios, ¿no? Servicios que esencialmente estaríamos tomando en cuenta como lo que serían radios digitales y esencialmente televisión digital, que es lo que está haciendo cada vez más exigente en lo que se refiere a lo que es velocidad de transmisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ventajas que obviamente va a sugerir la fibra óptica es que tenemos un mayor ancho de banda. Eh, como estamos trabajando con medios ópticos, se tiene una práctica inmunidad al ruido en lo que se refiere a lo que sería efectos electromagnéticos, ¿no? Porque obviamente no está en el entorno de nuestra fibra óptica. Y esencialmente estaríamos tomando en cuenta que tendríamos que está reduciéndose el costo, ¿no? Tomando en cuenta que la materia prima es silicio y prácticamente en todos los desiertos, en todas las playas de nuestro planeta se tiene silicio. Y por otro lado, no tenemos la interferencia que tendría el manejo de lo que es, por ejemplo, la parte del famoso pinchado que se tenía antes en las conexiones de cable tradicional, ¿no? Lo cual nos va a brindar obviamente lo que es mayor seguridad, ¿no? Adicionalmente, el silicio es mucho más liviano que el cobre, entonces va a facilitar lo que es la instalación en planta externa, es decir, la conexión fuera de la central que va de un cable, a través de un cable de fibra óptica de una ciudad a otra o uh, de un punto de la ciudad a otro, etcétera, ¿no? Entonces, internamente también, por la flexibilidad, se va a tener que es más sencillo su uso, ¿no? Por otro lado, tendríamos que es más vulnerable a cortes, ¿no? Especialmente en problemas de larga distancia nacional, porque con uno o dos cablecitos estamos transmitiendo todo el tráfico de la red, ¿no? Y es un poco trabajar con equipos relativamente sofisticados para el mantenimiento, es decir, necesitamos sí o sí una fusionadora, no un simple alicate, necesitamos un OTDR, no un simple tester para poder realizar mediciones y saber directamente cuánto es el valor real de atenuación, cuánto es la reflectometría del material, etcétera, cosas que obviamente vamos a verlo con mayor detalle un poco más adelante, ¿no? Todo esto hace que la planta externa esencialmente sea más cara, ¿no? Especialmente tomando en cuenta lo que serían sistemas de radio digital, ¿no? Para la transmisión inalámbrica basta con colocar una antena y ya estaríamos transmitiendo. En cambio, en el caso de fibra, tenemos que hacer nomás la conexión desde un punto hasta otro, ¿no? Entonces, tenemos ahí la balanza de lo que son los medios guiados y los medios no guiados, ¿no? Entonces, para la parte de larga distancia, hay que ver directamente, ¿no? Tomando en cuenta que se va a enviar luz, no nos vamos a enviar otra cosa, ¿no? Generalmente, ¿en qué aspecto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de los rayos infrarrojos, ¿no? ¿Por qué rayos infrarrojos? Debido a las cualidades que tienen a través de lo que sería el medio que utiliza la fibra óptica. Estaríamos hablando de silicio, tiene la menor atenuación en justamente la banda óptica de trabajo en lo que se refiere a la fibra, ¿no? En ese sentido, la fibra tendría
menor atenuación en lo que sería las comunicaciones infrarrojas, ¿no? Ahora, esto no es algo nuevo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí los rayos infrarrojos, por ejemplo, se han descubierto aproximadamente en el año 1800, ¿no? Donde el descubridor Frederick Herschel ha hecho pasar a través de una prisma lo que sería la generación del espectro del arco iris, ¿no? Aquí en la diapositiva, no sé si ustedes pueden ver, en la parte izquierda tenemos una pintura, porque fotos de color en esa época no había, y aquí está pasando el prisma en la parte de arriba, y se tiene todo el espectro de luz visible en este caso, ¿no? Midió la temperatura de cada color y notó que la temperatura de los colores del espectro aumentaba desde el violeta hasta el rojo, ¿no? Es decir, cuanto más cerca del rojo, más caliente, ¿no? Y ha decidido luego medir la temperatura de una zona ubicada más allá de la luz roja del espectro, que parecía que estaba desprovista de luz, pero en realidad tenía temperatura también y era más alta todavía que todas. Entonces, Herschel en esa época lo llamó rayos caloríficos, que eran más allá de la región roja del espectro, ¿no? Posteriormente nosotros lo vamos a denominar estos rayos caloríficos, entre comillas, rayos infrarrojos, ¿no? Y justamente en la actualidad nosotros tenemos muchas aplicaciones que utilizan ese espectro, no solamente en la parte de comunicaciones, sino también justamente para determinar si es que hay o no hay, por ejemplo, personas o animales, cualquier otro aspecto que genere calor, por ejemplo, incendios y todo este tipo de aspectos van a irradiar un espectro que esté por el orden de los rayos infrarrojos. En ese sentido, entonces nosotros podemos ver un espectro de colores, si vale el término, que no habíamos visto anteriormente a este tipo de manejo, ¿no? En 1962, entonces, se van a desarrollar los semiconductores para tipo láser, ¿no? En el 66, Charles Kao y George Kaufman hacen los primeros componentes de fibra de vidrio para conducir el láser con una pérdida de 20 dB kilómetro, es bastante alta para los estándares actuales. En el 73 se han hecho los primeros conductores de fibra óptica para telefonía en la Armada de Estados Unidos. En el 76 se han hecho los primeros ensayos en Western Electric. Y Siemens, a partir de 1977, instala más de 1 millón de kilómetros de fibra en 24 países con pérdidas razonables, ¿no? Es decir, de 0.7 dB por kilómetro, mucho más bajo que lo que hemos visto que tiene, por ejemplo, el cable coaxial. Hago notar que no es que estos señores han sido realmente los que han descubierto, entre comillas, el 66, la fibra y lo que es la parte del láser, ¿no? El láser se lo ha descubierto a principios del siglo pasado, pero darle una utilidad de comunicaciones recién se ha empezado a hacer en los años 70, ¿no? Entonces, en los años 70 se ha mejorado hasta la actualidad realmente mucho en lo que se refiere a la calidad de la fibra, ¿no? Ya me contaba mi abuelo que su papá estaba haciendo experimentos con láser, estaríamos hablando de los años 1920 aproximadamente, entonces en ese momento solo le veían la opción bélica, entonces por eso es que no se lo ha popularizado, entre comillas, ¿no? Pero ya en los años 70 se va con lo que es el sistema básico de transmisión que están viendo en su pantalla, donde esencialmente tendríamos la señal de entrada, que va a ir a un multiplexor. Este va a ser amplificado y enviado a través de una fuente de luz, ¿no? Tenemos una terminal óptica, ¿no? Que viene del inglés del OLT, ¿no? Que sería Optical Light
terminal, ¿no? Terminal de luz óptica, sería la traducción directa en español. Y esto va a ir a través del medio con una serie de empalmes, ¿no? Para que al final va a llegar a otro OLT, es decir, a otra terminal óptica o de luz óptica, donde el receptor va a traducir esto a señales eléctricas. Esencialmente esa traducción la podemos hablar como un modulador y demodulador, ¿no? Aquí estaríamos en la parte de arriba modulando y en la parte de abajo en el receptor demodulando, ¿no? Directamente aquí nosotros tendríamos nuestro amplificador, ¿no? Nuestro amplificador, ¿por qué? Porque se va a perder, obviamente, como hemos visto en anteriores clases. Cualquier medio de transmisión va a tener sus problemitas de atenuación. Y nuestro amplificador entonces va a, después de ello, ir a un demultiplexor para que se pueda sacar cada uno de los canales de la demanda en nuestra salida, ¿no? Entonces los canales de salida van a estar multiplexados y vamos a demultiplexarlos, ¿no? Esencialmente estaríamos hablando de eso, ¿no? Eso no implica que aquí en el medio no podamos meter y sacar canales, como vamos a ver posteriormente, yo creo en octubre y por ahí, ¿ya? Bien, entonces hablamos del espectro de comunicaciones ópticas, ¿no? Y esencialmente decíamos, tenemos lo que serían las ventanas de la luz visible, ¿no? Esto está en hercios, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que serían los espectros de gas, las ondas cortas, aquí estaría el VHF, UHF, ¿no? Tendríamos por acá lo que serían la VUHF o muy ultra alta frecuencia, quieren traducirlo. Luego de varios estaríamos hablando de lo que serían los infrarrojos lejanos, los infrarrojos cercanos, estaríamos hablando de 10 a la 14 hercios aproximadamente. Un poquito más allá estaría lo que sería la luz visible, que va desde el espectro del rojo hasta el violeta, ¿no? Y aquí pasaríamos por lo que serían los naranjas, amarillos, verdes, azules, por acá luego de los azules, los índigos, violetas, y después de eso estaríamos, ya no vamos a volver a ver, serían los ultravioletas, ¿no? Más allá tendríamos lo que son los rayos X, rayos gamma y posteriormente lo que serían los radios cósmicos, ¿no? Entonces, si nosotros manipulamos el espectro en este lugarcito del infrarrojo, nosotros podemos poder tomar en cuenta, si hablamos en nanómetros acá, ¿no? Estaríamos hablando de alrededor de los 850 nanómetros cuando estaría en esta primera ventana, los 1330 cuando estaríamos hablando de la segunda ventana, y la tercera ventana estaría alrededor de los 1550, ¿no? En algunos casos vamos a trabajar con una banda más alta, que sería de 1.6, que alguno que otra bibliografía lo ve como la cuarta ventana, ¿no? Pero esencialmente la bibliografía tradicional va a trabajar con la primera, la segunda y la tercera ventana del espectro de comunicaciones ópticas, ¿no? Esencialmente estamos hablando de esas ventanas porque, como ustedes pueden ver, justamente se tiene menor atenuación, ¿no? Aquí tenemos una relación de lo que es atenuación versus la longitud de onda en este caso. ¿Ok? Bien, entonces si hablamos, aquí un pequeño error, aquí está en terahercios, ¿no? Entonces aquí tenemos que son muy direccionales, no atraviesan obstáculos, las conexiones locales son de radiación inalámbrica. Luego tenemos microondas terrestres y por satélite. Trabajaríamos con ondas de radio cuando hablamos de los gigahercios, y en los
cientos de kilohertz, estaríamos hablando esencialmente de redes de datos, ¿no? Por ejemplo, GSM, GPRS, etcétera, estarían en este rango de acá, entre cerca a los 950 megahercios, si ustedes gustan, ¿no? Entonces, si nosotros chequeamos el espectro electromagnético, la radiación infrarroja se encuentra comprendida entre el espectro visible, que estaría acá, y las microondas, ¿no? Que estarían por acá. Entonces, aquí estaría nuestro rango infrarrojo, ¿no? El infrarrojo cercano, entonces, no lo tomaríamos como la parte visible del espectro de luz. El término infrarrojo lejano se denomina la sección más cercana a la región de las microondas, ¿no? Es decir, estaríamos por acá los infrarrojos lejanos y por acá los infrarrojos cercanos, ¿no? Hay una serie de aplicaciones, no solamente para lo que es comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la astronomía estaríamos utilizando para descubrir algunos aspectos del universo, ¿no? Inicialmente galaxias y estrellas que no están muy cerca a nosotros, no nos llega ya la luz visible, ¿no? Pero la parte infrarroja puede ser detectada y de esa manera es que se han descubierto millones de estrellas nuevas en las últimas 2 décadas, cosa que no se podía hacer antes, ¿no? Esto es interesante porque resulta que en un momento esta energía puede ser aprovechable, ¿no? Además que suponemos que en un futuro se puedan hacer viajes, ya se está haciendo un programado supuestamente para el 2025, lo que es una expedición tripulada a lo que es Marte, por ejemplo, lo que son cámaras infrarrojas están ya siendo manejadas en los rovers de Marte, en los nuevos telescopios de la Estación Espacial Internacional también se han colocado el, la parte infrarroja. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad en lo que se refiere a la parte de astronomía. En medicina, ni qué decir, ¿no? Se ha utilizado como una herramienta de diagnóstico bastante útil, ¿no? De tal manera que nosotros podemos encontrar enfermedades y otras características del cuerpo humano, tomando en cuenta lo que es diferencia de temperatura, ¿no? Esencialmente el calor, entonces nos va a dar una opción para poder diagnosticar, ¿no? En ese sentido también tenemos lo que les comentaba para la parte de vigilancia, ¿no? En la parte policial, militar y de seguridad, se utiliza la parte infrarroja y aplicaciones de lucha contra incendios. El desastre que ha ocurrido el año pasado, por ejemplo, ha sido ampliamente documentado por los satélites gracias a esta caracterización que tiene el infrarrojo con el calor, ¿no? Eh, lastimosamente, que lo puedan detectar los lugares de los incendios debería ser un pie para que puedan eliminar o limitar lo que son incendios forestales especialmente, ¿no? Pero muchas veces no tenemos, como en el caso nuestro, la capacidad de poder realizar una acción temprana, ¿no? Lastimosamente todavía hay la mala cultura de los famosos chaqueos y otros que dificultan, ¿no? Muchos dicen que lo del año pasado, por ejemplo, ha sido por mala praxis simplemente, no tanto que ha habido incendios espontáneos, ¿no? En lo que se refiere a los modelos de vegetación, de lo que es la parte tanto terrestre como marítima, los satélites van a poder monitorear el clima de tal manera que puedan trabajar con estudios geológicos y manejo de temperaturas, tanto la parte oceánica, los polos, como lo que es los distintos trópicos a distintas alturas, ¿no? Esto es importante porque nosotros estamos consiguiendo un satélite
¿no? Esto ya se ha estado en un par de años atrás, en 2017-18 estamos hablando más o menos, que se ha hecho la gestión. Obviamente con China han vuelto a hacer un tratado, no sé si podemos decir que está bueno o malo, pero la cuestión es que ya se ha hecho prácticamente la compra y nos lo van a entregar supuestamente de este año que viene al siguiente, ¿no? En ese sentido ya hay gente que ha ido con posgrados para poder hacer los estudios, ¿no? Estudios que van a implicar estos satélites de prospección, ¿no? De monitoreo, ¿no? Que muchos decían, bueno, ahora que tenemos el TUPAC, no, el TUPAC solamente era un satélite de repetición, en cambio Bartolina Sisa, que va a ser el nuevo satélite boliviano, ese sí es un satélite de prospección, ¿no? Nuevamente estaríamos hablando de señales infrarrojas, ¿no? El control remoto de interconexión de redes inalámbricas, esencialmente vamos a manipular lo que serían esas características. Vamos a hablar de impulsos luminosos también, a través de lo que serían las comunicaciones digitales. No solamente estaríamos hablando de lo que es fibra óptica, sino también lo que es una característica de redes que se ha utilizado bastante, que estamos, bueno, hay que comprar obviamente las tarjetas y colocarlas en lugares visibles, para lo que es esta tecnología Li-Fi, no Wi-Fi, Li-Fi, ¿no? Con L-I. Entonces va a funcionar, o funciona si ustedes gustan, muy similarmente a lo que maneja el Wi-Fi, pero la diferencia es que va a utilizar directamente rayos infrarrojos, ¿no? En ese sentido, la tarjetita con rayos infrarrojos puede utilizar como un modulador lo que serían los focos incandescentes o los famosos focos ahorradores, que nos van a permitir, por las palpitaciones, a través de impulsos lumínicos de milisegundos, que en realidad no lo notaríamos nosotros, la posibilidad de hacer la transmisión de información, ¿no? Y se convertiría cada foco en un repetidor, ¿no? Entonces, mientras haya luz directa que le llegue a su computadora, ya podrían recibir, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las aplicaciones de la parte infrarroja, ¿no? Ahora, dentro de la fibra óptica, esencialmente, ¿cómo es que va a propagarse la luz, ¿no? Esencialmente, la luz es una composición de dos campos, como cualquier onda, un campo magnético y un campo eléctrico, ¿no? Donde la composición de campo eléctrico y magnético van a formar ondas que obviamente van a ir a la longitud de onda del color, en este caso de una de las ventanas del espectro infrarrojo, ¿no? En el caso de análisis en comunicaciones ópticas, se toma el frente de onda considerando como un rayo lumínico sin curvatura, ¿no? Pero según lo que se demostró con el efecto fotoeléctrico, por el cual el Albert Einstein ha tenido su premio Nobel, es que la luz se maneja como partícula y como onda, ¿no? Entonces, al trabajar con esto, vamos a tener dos efectos específicamente, lo que es el efecto de reflexión y lo que sería el efecto de refracción, ¿no? Entonces, la reflexión sería un fenómeno óptico por el cual el rayo incidente en una superficie desvía su trayectoria, ¿no? O se tira, entre comillas, rebota, ¿no? Donde el ángulo de incidencia con la normal es igual a la reflexión con la misma, ¿sí? Entonces tendríamos un rebote, entre comillas. Mientras que la refracción va a ser la curvatura directamente que vamos a tener debido a la estructura cristalina, ¿no? Ahora, vamos a decir que tenemos dos índices de refracción, ¿no? Un índice N1 y un índice N2, donde en este caso N1, es decir, el primer medio, va a tener un índice mayor que N2, y en este caso nosotros vamos a tener una curvatura. Entonces, en ese sentido,
el índice de refracción va a ser el parámetro que está asociado a lo que sería el medio cristalino, ¿no? Y va a condicionar el comportamiento direccional en la luz al ser atravesado, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una reflexión total y no tener una refracción, o en su defecto podríamos tener una refracción total y no tener reflexión, ¿no? Esto va a tener una relación directa entre estos dos ángulos, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a determinar esto? Directamente la ley de Snell, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Snell? Que el índice de propagación del primer medio multiplicado por el seno con el cual del ángulo con el cual se conecta directamente este ángulo, va a ser igual a el índice del segundo medio multiplicado por el seno del segundo ángulo, ¿no? Tomando el ángulo respecto a la vertical en este caso, ¿no? Otra forma de escribirlo sería dividido entre el seno de este otro ángulo, ¿no? Pues ustedes gustan con el coseno de este otro ángulo, como ustedes gusten. Entonces, en ese sentido, tendríamos que la relación entre este y este medio, vamos a tener que ser igual. ¿Qué pasaría si N1 va a ser igual a N2? Por ejemplo, seno de θ1 sería igual al seno de θ2, sacándola de coseno, diríamos que θ1 igual a θ2, es decir, cuando tenemos un rayo reflejado, este ángulo va a ser exactamente igual. Ahora bien, el ángulo crítico va a ser dado cuando la reflexión es paralela a la interfaz, es decir, que va a ir directamente entre los dos medios estudiados. Entonces, ¿dónde se va a dar ese ángulo? Vamos a decir, este ángulo es 90 grados, seno de 90 es 1. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo crítico? El arco seno de N2 sobre N1. ¿No? Entonces, dentro de la fibra, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Si los ángulos son mayores al ángulo crítico, va a haber una reflexión interna total. Es decir, que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, como les decía, que el ángulo crítico va a ser menor que N2 sobre N1. Si nosotros tenemos una caracterización de este ángulo mayor, entonces las anteriores consideraciones nos van a dar una relación entre estos dos ángulos. Sí, Rodrigo Flores quiere hacer alguna preguntita. Encendió su micrófono ahorita. Ok, no era la pregunta, era un error no intencionado. Entonces, fíjense, esta parte de afuera la vamos a llamar la parte de empaquetadura de la fibra. Y el medio lo vamos a llamar el núcleo de la fibra. Obviamente aquí está exagerado, ¿no? Esto es del grosor de un cabello humano. Y vamos a decir que N2 y N1 va a ser las refracciones de la envoltura y de el núcleo respectivamente. Entonces, si nosotros cumplimos con esta relación, directamente todas las luces, entre comillas, que se envíen a través de ello, van a estar dentro de nuestro medio de conducción de fibra. Caso contrario, nosotros vamos a decir, bueno, que puede ir a rebotar, ¿no? Ahí viene otro concepto donde vamos a decir que la luz inyectada en el núcleo se va reflejando dentro de nuestro núcleo, siempre que estos dos índices tengan esa relación, que sea bastante mayor N1 que N2. Y si el ángulo de incidencia es mayor que el crítico, la luz se va a propagar por dentro del núcleo. ¿Qué pasaría si no? Entonces va a atravesar lo que es la envoltura o el cladding y se va a perder. Entonces esa idea tendríamos directamente en lo que sería, ¿no? Entonces,
A esto lo vamos a llamar la apertura numérica, ¿no? Pues la apertura numérica va a relacionar un cono en el cual nosotros vamos a poder meter directamente desde el aire la luz a nuestra fibra óptica de tal manera que nosotros tengamos justamente la forma de que rebote, ¿no? Entonces vamos a tener una idea de un conito que vamos a medir el ángulo desde el núcleo, ¿no? Y estas rectas van a ser justamente, voy a ir atrás de nuevo, las que va a formar directamente dentro de la fibra óptica para propagación, tomando en cuenta este ángulo crítico. Entonces, tomando el ángulo crítico, nosotros vamos a tener directamente que la ley de Snell nos va a dar directamente que el coseno de este ángulo nos va a dar directamente el valor de nuestro cono, que lo vamos a llamar apertura numérica. Entonces se refractará de manera perfecta si tenemos un valor menor, y si es menor al núcleo, el rayo se va a refractar de una manera perjudicial hacia la envoltura, perdiéndose lo que sería nuestra capacidad de transporte, ¿no? Entonces, la apertura numérico está dado por las relaciones trigonométricas, ¿no?, que nos van a determinar la caracterización, ¿no? Entonces, lo que sería la fibra, esencialmente tendríamos el core, que es de aproximadamente 8 micrómetros, ¿no? Luego tendríamos el cladding o envoltura, que va a ser alrededor de los 125 micrómetros. Si se dan cuenta, estamos hablando de 0,1, ¿no? Entonces es realmente delgadito, ¿no? El buffer, que sería una envoltura que parece una pinturita, que estaríamos hablando de 250 micrómetros. Y la envoltura final, que nos va a permitir darle una protección adicional, que esto estaríamos hablando de los 400 micrómetros, estaríamos hablando de eso aproximadamente medio milímetro. Entonces, no vamos a parar aquí. Esto lo vamos a chequear el día martes. No sé si hay alguna preguntita, estimados compañeros. Bien, cuando estamos en clases presenciales, lo que solíamos hacer es un pequeño laboratorio para comprobar esta parte. Y yo creo que este laboratorio sí se puede realizar el día martes, ¿no? Lo único que tiene que conseguirse es un puntero láser y un recipiente transparente, ¿no?, para poder ver efectivamente que se pueda o no se pueda hacer la refracción. No sé si estarían con la posibilidad de conseguir eso, digamos, para el martes o para el viernes, a más tardar. Perdón, ¿cuál era el material? Un puntero láser y un vaso transparente. Sí, que no hay problema. Sí, no hay problema, está bien. Sí, no, sencillito, o sea, eso hay en todas las casas. Entonces, ¿para el martes o para el viernes? Por el viernes, licenciado Inge, por favor. Sí, Bien. ingeniero, para el viernes, por favor. El viernes, por Entonces, favor. entonces nos anotamos a nuestra agenda, por favor, el viernes conseguir una regla o un transportador mejor, un vasito transparente, agua tienen todos, y un puntero láser. ¿Ok? Entonces, si quieren lo pueden trabajar en grupo también, esto no me da mucho lío, ¿no? Pero la idea es tampoco que vayan a reunirse en casa, porque la idea es que, aunque tengamos movilidad libre, no queremos que se haya contagio, ni mucho menos, ¿no? En ese sentido, es preferible que lo hagan en casa, solitos, a que por hacerlo en grupo
hayan contagios, ¿no? Puede una persona hacer la experiencia y los demás directamente a través del video del compañero podrían hacer su informe, ¿no? Entonces el día martes completaríamos la parte teórica de esto y el viernes haremos esa experiencia práctica. ¿Listo? Dicho esto, si hay alguna preguntita y lo curamos entonces.